Hola Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenidas a todas nuestras mujeres contracorriente. Y pues como siempre, yo encantadísima de compartir este espacio contigo, Gaby, con todos estos temas tan apasionantes que, bueno, para ti, para mí seguramente lo son, así como para muchas mujeres que escuchan nuestro podcast. Y bueno, el día de hoy traemos para ustedes el tema del perdón. Que vaya qué tema, que es muy fácil en teoría, pero la práctica, no, bueno, pues es algo que se nos complica a muchos de nosotros y que muchos tenemos muchísimas preguntas, Gaby, que muchas veces no logramos responder y causa eso muchas veces angustia, preocupación, etcétera. Pero bueno, también el hecho de ser católicas, mujeres católicas, necesitamos saber cómo es realmente el perdón cristiano, ¿no? El perdón que Dios nos pide. Y Dios nos propone perdonar. Pero ¿cuántas veces hay que perdonar, Gaby? ¿No? Y para esto, pues nos dice claramente Dios nuestro Señor que deben ser no una vez, no dos, no 10 veces, sino 70 veces 7. Pero ¿qué significa esto, Gaby? Parece mucho, ¿no? Parece mucho eso, perdonar tanto y perdonar todo y perdonar siempre será válido, Gaby. La verdad es que son preguntas que sí, incluso a mí me siguen causando muchas inquietudes, ¿no? Aún para las personas que somos de fe y que creemos en el perdón, incluso nosotros que nos atrevemos a hablar del perdón, a escribir acerca del perdón, pues la verdad es que perdonar no es nada fácil, ¿no? Incluso podría yo decir que no es como tan humano perdonar, es más algo divino, ¿no? Y muchas gentes o muchas personas creemos que perdonar pues es signo de debilidad o es signo de pasividad, pero la verdad es que a lo largo de mi experiencia personal y también pues profesional, me he dado cuenta que no es cierto, que perdonar es un signo de mucha fortaleza y también de pues, estar muy cerca de Dios, ¿no? Y que las personas que necesitamos perdonar, pues también son hijas de Dios, Ujú. ¿no? Y que con los actos que han tenido, que han dañado a otras personas, pues han perdido su humanidad. Pero nosotros, si nos abrimos a perdonar, podemos ser una puerta para que ellos puedan recuperar esa humanidad, ¿no? Así es. Y bueno, la senda del perdón, Gaby, no se emprende de manera feliz ni alegre. Se recorre muchas veces con mucho temor, Ujú. ¿no? Pero también el hecho de perdonar, pues es reconocer, creo yo, que mi dignidad está unida a la dignidad del otro y que cada mala acción nos lastima en dos sentidos, de allá para acá y de acá para allá. Entonces, Gaby, pues, híjole, lo que pasa es que es bien normal que uno quiere herir al otro cuando hemos sido heridos, ¿no, Gaby? Pero la verdad es que es muy raro que devolver el golpe nos brinde una satisfacción. Ujú. Muchos creemos que así va a ser, ¿no? Pero nos equivocamos, Sí. porque la verdad es que abofetear a la otra persona después de que la otra lo ha hecho conmigo no significa que va a dejar de dolerme la mejilla, ¿verdad? En el mejor de los casos, las represalias solo nos dan a nuestro dolor como un respiro momentáneo mientras pues que seamos capaces incapaces de perdonar, pues seguiremos creo que atrapados en nuestro dolor, Gaby, del daño que nos hizo, ¿no? Y este tema pues ha sido muy tocado muchas veces por filósofos o incluso por diferentes religiones. Pero ahora los neurocientíficos estudian pues, la biología del perdón Ujú. y exploran las barreras evolutivas en el cerebro. Ujú. Entonces, esto ya se ha vuelto todo un estudio de muchas áreas, ¿no? Los Ujú. hallazgos científicos demuestran claramente que una educación en el perdón transforma a la gente desde el área mental, emocional, espiritual,
y aún inclusive de manera física, ya que reduce, por ejemplo, la depresión, aumenta el optimismo, disminuye el cólera. Las personas más indulgentes se reportan en diferentes estudios que son las que reportan menos problemas mentales y de salud y también menos síntomas físicos del estrés. Ujú. Entonces, pues la verdad es que, híjole, Gaby, hasta por conveniencia, podría ser que nos convenga perdonar, ¿verdad? A lo mejor lo estoy hablando muy egoístamente, porque la verdad es que Dios nuestro Señor quiere que no sea un perdón egoísta, por conveniencia, pero de todos modos, si lo queremos ver desde ahí, también es conveniente perdonar. Entonces, bueno, según el perdón, pues es la gracia por la que permitimos que la otra persona se ponga de pie, porque a veces, Gaby, no queremos perdonar al otro lo que nos hizo y lo vemos desde, podría decirse, desde arriba Ujú. y queremos aplastar a la otra persona, ¿no? Pero por así decir, el otorgar el perdón, que más bien creo que es un regalo, es lo que hace que podamos permitir al otro ponerse de pie y Ujú. que la otra persona se ponga de pie con dignidad Ujú. para volver a empezar. Pero Gaby, aquí la pregunta es, y que es directamente para que nos puedas apoyar en responder, ¿verdad? Porque perdonar tampoco es pretender que nada pasó, Gaby, Ujú. ¿no? O que la conducta hiriente debe ser, pues sí, como que olvidada. Pero entonces, si debemos perdonar todo y siempre, Gaby, entonces, ¿perdono y olvido? ¿O perdono pero no olvido? ¿O cómo funciona esto? Y Bueno, bueno, pues son preguntas todas muy interesantes y que, bueno, tú no eres la única, lógicamente, que se las hace. Yo también me las he hecho muchas veces en mi vida, lógicamente. Y pues gente que acude a mí profesionalmente, pues también me las hace, ¿no? Así que, bueno, pues voy a tratar de resumirles de alguna manera todo esto que tú me has preguntado. Y bueno, antes que nada, quiero darle las bienvenida a todas nuestras mujeres contracorriente, ¿no? Que hoy estemos en este podcast sobre el perdón en la vida cristiana. Yo diría que el poder del perdón en nuestra vida cristiana, pero también en nuestra vida emocional, ¿no? Y el perdón, justamente lo que me preguntaba Anita, es más que un simple acto de olvidar. Es un acto, yo diría que de amor profundo, tanto hacia los demás como hacia nosotras mismas. Y bueno, este regalo de amor que nos damos a nosotras mismas y a los demás, que es, no se trata de liberar a alguien, como decía Anita, de la responsabilidad de sus acciones. De lo que se trata es de liberar nuestros corazones y sobre todo nuestra mente del resentimiento y de la amargura. Se los voy a repetir, el perdón es un acto de amor para mí y para la otra persona, porque es, de verdad, yo he visto personas que, como decía Anita, desde el punto de vista emocional, psicológico, estar cargando con ese resentimiento durante años, el resentimiento de lo que me hizo, el estar todos los días de su vida recordando lo que me hizo, cómo me lo hizo, de qué manera me lo hizo, a qué horas me lo hizo, es verdaderamente una carga súper pesada que lo único que nos estamos haciendo es muchísimo daño y como decía Anita, aunque sea por amor propio, pues el perdonar a la otra persona nos quita, nos ayuda a quitarnos esa terrible carga, ¿no? Ahora decía Anita, perdonar siempre. Bueno, pues como bien nos decía ella también, Jesús nos enseñó a perdonar siempre y sin condiciones, ¿no? En el Evangelio de Mateo 18, 21, 22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano y Jesús le responde, no te digo hasta 7 veces,
sino hasta 70 veces 7. ¿Esto qué significa? En la época de Jesús, hablar del número 7 y luego 70 veces 7, lo que estaba significando era que él estaba diciendo que era una invitación a practicar el perdón de manera infinita, ilimitada, tal y como Dios nos perdona a nosotros. Incluso lo decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Que perdonar como Dios nos perdona a nosotros. Entonces, esto quiere decir que cada vez que nosotros cometemos un error y le pedimos perdón a Dios, Él no pone limitaciones. Él no nos dice, a voy a ver si sí te perdono, voy a ver cuántas veces te perdono eso que hiciste, ya lo he repetido muchas veces, no te perdono. No, Él simplemente cuando acudimos al sacerdote para pedir el perdón de nuestros pecados en la confesión, pues le decimos al sacerdote lo que hemos hecho y aunque lo hayamos repetido 100 veces, el sacerdote nos vuelve a dar el perdón. Por supuesto, nos pide que intentemos no volver a hacerlo, bla, 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 ¿sí? Pero finalmente el perdón se nos otorga. Nosotros entonces, si vamos a seguir el ejemplo de Jesús como mujeres católicas, como mujeres contracorriente, pues tenemos que intentar perdonar igual que Él nos perdona a nosotros siempre, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Tenemos que perdonar a quien nos ofendió, aunque esa persona no nos pida perdón, ¿sí? Aunque esa persona siga cometiendo los mismos errores una y otra vez. Bueno, pues yo diría que justamente una de las mayores dificultades que enfrentamos las personas, como ya nos dijo Anita, es perdonar y sobre todo perdonar a aquellos que no nos han pedido perdón. Sin embargo, el perdón no debe depender de la acción del otro, ¿sí? Quiero recordarles que en la misma cruz Jesús nos dio ejemplo y el ejemplo supremo cuando él oró a su Padre diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está en Lucas 23, 24. Incluso en su agonía, Jesús mostró compasión y perdón hacia quienes los estaban crucificando. Así que perdonar, aunque el otro no nos pida perdón, nos libera de la culpa y el resentimiento y nos permite vivir con un corazón como más libre, ligero, libre de esas cargas de las que les estaba yo hablando, esa gran carga emocional que lo único que hace en nuestro cerebro es generar una gran cantidad de estrés y como bien nos decía Anita, muy estudiado por la neurociencia, porque ese estrés genera esa hormona llamada cortisol, que ustedes saben que es una hormona que es la hormona del estrés. Y cuando se encuentra en cantidades pues mucho más grandes de las normales en nuestro cerebro, lo que ocasiona es enfermedades emocionales y también enfermedades físicas, yendo desde enfermedades muy simples como puede ser una gastritis, una colitis, hasta enfermedades verdaderamente importantes como enfermedades del corazón o enfermedades neurodegenerativas, que a veces no sabemos de dónde han salido, pero vienen generalmente de esa la gran cantidad de estrés. Incluso se ha llegado a decir que el resentimiento provoca enfermedades o inclusive la muerte, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, ¿sí? Entonces, esto parece increíble, pero la neurociencia se ha puesto a estudiarlo mucho y de ahí, pues, la gran importancia, perdón, de saber perdonar, de entender que el perdón es importantísimo para nuestra salud espiritual, pero también para nuestra salud emocional y física. Ahora, nos decía Anita, perdonar y que todo quede impune, como si nada hubiera pasado. Pues es importante recordar que perdonar no significa que la agresión que se nos ha hecho quede impune. El perdón no significa que tu agresión, ya sea la que tú hiciste o la que hizo otra persona, quede sin castigo, por decirlo así, porque tú pagarás tu culpa ante Dios o la culpa de la otra persona la pagará ante Dios. Recuerden que nosotros no somos jueces.
pero al perdonar estamos entregando a la justicia de Dios, es decir, a las manos de Dios a esa persona, o nosotros mismos nos estamos entregando a la justicia de Dios y sobre todo a su misericordia. Entonces, quien va a juzgarnos con misericordia y con justicia va a ser Dios, y quien va a juzgar a la persona que nos ha agredido va a ser Dios y no nosotros. Nosotros nos vamos a liberar de esa dificilísima carga que nos provoca tanto daño y vamos a aligerar nuestra vida, vamos a poder retomar nuestra vida y dejamos todo en las manos y en la justicia de Dios. Hay ocasiones en que alejarse de la persona también es perdonar. ¿Esto qué significa? Hay situaciones donde la agresión es tan grave que no podemos continuar con una relación. El perdón sigue siendo necesario, pero también es necesario alejarnos de esa persona, porque el perdonar a esa persona no significa que nosotros nos tengamos que mantener en esa situación de abuso o agresión continua. Es algo que también nos preguntaba Anita, ¿no? Yo perdono 1000 veces a la persona que me está golpeando física o emocionalmente, y permito que lo siga haciendo. Por supuesto que no, no. Una cosa es perdonar su acción y otra cosa es yo seguir ahí tontamente dejando que me siga agrediendo. O sea que yo perdono, pero me alejo de esa persona que me está haciendo daño. Porque si la persona que agrede no es capaz de entender lo que hace y sigue agrediéndome, entonces lo que yo tengo que hacer es alejarme, perdonarla y sobre todo escuchar, rezar por esa persona y ponerla en las manos de Dios. Así que alejarnos es una forma de proteger nuestra dignidad, de la que también hablaba Anita, y nuestro bienestar físico y emocional, pero lo tenemos que hacer sin odio y con un corazón pleno en las manos de Dios, en el corazón de Dios, y sobre todo orar mucho por esa otra persona para que él también encuentre pues solución a su situación de vida. Ahora les voy a hablar como terapeuta y como mujer católica. Yo sinceramente amo el perdón. En mi terapia considero el perdón como la parte central de la sanación de la persona afectada. He logrado ver cómo personas han sufrido verdaderos y terribles agresiones y han logrado sanar y seguir adelante gracias al perdón que le han ofrecido a su agresor, independientemente de que esa persona, ese agresor, les haya pedido el perdón o se haya arrepentido. Quiero citar dos ejemplos muy rápidos y sencillos de personas que han acudido a mí, que han logrado el perdón. Recuerdo una chica de 21 años que fue abandonada por su madre a los 5 años y ella tuvo que hacer de madre con sus hermanos pequeños. Ella al final logró perdonar la acción de su madre y pudo empezar una vida mejor para ella. Otra de las personas que ayudé fue una señora de 70 años que perdió a su hija asesinada por su pareja. Ella logró perdonar a ese hombre, aunque él no se lo pidió y no se arrepintió, pero ella logró recuperar su vida. Lógicamente, para llegar a este tipo de perdón es necesario pasar por algunas etapas en las cuales se deben analizar las circunstancias y causas por las que aquella persona realizó esa acción. Y a partir de ese conocimiento es que nuestra razón, nuestra mente, es capaz de ayudar a nuestro corazón a perdonar. Vamos a recordar que no estamos perdonando el acto en sí. Ese es malo. Lo que perdonamos es al agresor y lo hacemos con compasión, con misericordia y lo ponemos, como ya hemos dicho, en las manos de Dios.
Así cuando logramos abandonar nuestra tristeza y rencor en las manos de Dios, es entonces cuando logramos sanarnos a nosotras mismas y podemos, a pesar de todo el dolor que seguimos teniendo, podemos seguir adelante, porque el que nos está sosteniendo es el mismo Jesús. Rápidamente también quisiera darles, antes de terminar, pues 3 ejemplos muy sencillos del perdón en los evangelios. Recuerden la mujer adúltera en Juan 8, 1, 11, cuando pues la están acusando y Jesús le dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y después Jesús se dirige a ella y le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Esto sí es muy importante. Jesús nos perdona, pero nos pide que intentemos no volver a cometer pues ese error que hemos cometido, ¿no? Recuerden también el hijo pródigo en Lucas 15, 11, 32. En esta parábola, el padre perdona al hijo, a pesar de que ese hijo malgastó toda su herencia, se fue a hacer atrocidades, pues mostró su gran misericordia hacia su hijo, y eso nos pide también Dios a nosotros, ¿no? Y el tercer ejemplo es el perdón de Pedro en Juan 21, 15, 19, que a pesar de que Pedro negó a Jesús 3 veces, Jesús lo perdona, lo restaura y le regresa la misión que le había dado de cuidar a su rebaño, es decir, a todos nosotros, ¿no? Así que, en conclusión, les podría yo decir que el perdón es una de las acciones más poderosas que podemos realizar como católicas y como mujeres contracorriente. ¿Por qué? Porque nos libera, nos sana y sobre todo nos acerca mucho a Dios. Sé que no es fácil, como nos decía Anita, pero es esencial para nuestra paz interior y nuestra relación con Dios. Vamos a recordar siempre que perdonar es un acto de amor y que como mujeres contracorriente estamos llamadas a vivir este acto de amor en todas las áreas de nuestra vida. Quiero, por último, invitarlas a reflexionar. ¿Hay alguien a quien necesites perdonar hoy? Tómate un momento para orar y pedirle a Dios la gracia para perdonar a esa persona y liberar tu corazón de resentimiento. Recuerda que el perdón es un regalo para ti misma y para obtener paz. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que esto les haya ayudado un poquito a reflexionar sobre lo que es el perdón y pues hay muchísimo más de qué hablar sobre el perdón. Podríamos extender mucho tiempo, pero si tienen dudas, pues no, no duden en contactar con nosotras para que podamos pues ayudarlas a resolver las dudas que tengan sobre este tema. Y ¿Qué Gaby, muchas opinas? gracias. Pues con todo esto que nos comentas, Gaby, pues la invitación a perdonar, como tú nos los has dicho, no es no es una invitación, ¿no?, a olvidar, ¿no? Ni una petición a disimular la fisura de una relación, ¿no? Como bien nos comentas, hay veces que es preferible alejarse de la persona y hay otras veces en que sí se puede restaurar la relación, pero bueno, Así eso se eh, tiene que evaluar o discernir en cada caso particular. Que ser objeto de abusos no está bien, que ser traicionado no está bien. La invitación a perdonar es una invitación a buscar la paz, ¿no? No necesariamente a buscar la unidad de las personas que a lo mejor ya no podrían estar unidas, pero sí podrían estar en paz, porque yo tengo una frase que me gusta mucho recordar, que dice que cuando practicamos la ley de ojo por ojo, todos acabamos ciegos. Ujú. Entonces, pues definitivamente perdonar nos va a llevar a la paz, ¿no? Y también que nos quede claro que aunque seamos mujeres de fe, no es un camino fácil, es un camino donde hay que reconocer muchos sentimientos, como la ira, y vaya, es humano sentir ira, es humano sentir enojo. No es que no debamos pasar por ello, sino que vamos a pasar, necesitamos aceptarlo y necesitamos caminar este camino, ¿no? Que a veces
pues vamos a sentir que hemos perdonado y hay veces que nuevamente decimos, no, yo no he perdonado esto que ha pasado. Pero como bien dices, este es un tema que da para mucho, Gaby. Hay muchísimas preguntas que tanto yo misma como el auditorio podríamos exponer, ¿no? Para que podamos dar respuesta. Y bueno, yo quisiera compartir para finalizar una oración Ujú, que la he tomado de un autor que se llama Desmond Tutu y que es una oración justamente para las personas que no hemos podido perdonar, porque no necesariamente es algo automático, ujú, es un proceso. Necesitamos tenernos mucha paciencia nosotros mismos para poder hacerlo, pero podemos dar un primer paso y ujú, ese primer paso es la simple intención de querer perdonar, aunque ujú. sepamos que todavía no podemos, Gaby, pero por lo menos tenemos la intención de perdonar. Entonces, si me permites, voy a compartir. Y dice así, te perdonaré. Estas palabras escuetas ocultan un universo eterno. Bueno, Anita, pues la oración, si te parece bien, vamos a ponerla en el texto para que todas las personas puedan tenerla y leerla, ¿vale? Y bueno, pues muchísimas gracias, Mujeres Contracorriente, por escucharnos. Nos despedimos de todas ustedes nuevamente, recordándoles que esperamos que nos hagan sus comentarios, que nos hagan sus preguntas y sobre todo si quieren saber más de este tema y quieren que hagamos más podcasts sobre este tema, pues nos los dicen y adelante. Muchísimas gracias, Anita. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Gaby. Un gusto como siempre. Hasta luego. Muchas gracias para todas.